Muy bien, acá estamos en un nuevo diálogo Comanche, acá los jueves de mañana, en Uniradio, como siempre, la querida radio de la hermosa Universidad de la República. Y hoy tenemos un diálogo Comanche que es especial por muchos aspectos. Uno de ellos porque el invitado estuvo en el diálogo Comanche versión española también, pero no solo eso, sino porque representa un poco casi que el espíritu como nació en este programa, que es la palabra es puente, la palabra es conexión, la palabra es mezcla, la palabra es salir a buscar artistas de diferentes disciplinas, que estén en diferentes lugares, que hagan cosas distintas. Y es el caso tal cual de nuestro querido amigo, el poeta Iván Vergara, que yo lo conocí en Sevilla, ahora está radicado en Madrid, pero acaba de llegar de Estados Unidos y lo conectamos ahora, está en Madrid en este instante. Iván, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ahí, Joaquín? Un saludo muy grande. Estamos Sé que acá deseando conocerte. En realidad, yo te decía antes de empezar que una persona que te resulta muy conocida y muy familiar y que le intentás seguir todas sus actividades, que tampoco es una tarea fácil seguirte, Iván, querido, todas tus propuestas. Pero acá, como en Uruguay no te conocen, la idea es un poco, inclusive, conocer algo de tu historia. En realidad te voy a dar el inicio de cómo te conocí yo y ahí vamos perfecto. Vale. desilvanando. Yo te conocí como el editor de Ultramarina Cartonera, gran muñequito, gran doctor Dumese, de Ultramarina de Cartonera, ¿puede ser? Así es. Sí, yo creo que nosotros nos conocemos, algo nos se atravesó, quizá, no sé si, o sea, fue algún libro de la editorial Ultramarina y me suena que es la época de Poemaria de Juan Cuevas. Me suena que es en esos días, por ahí que Sí, por ahí. coincides. Yo lo que te digo es que yo iba por las librerías de España y veía una editorial que me llamaba mucho la atención, que venía del tema de los cartoneros. Tenía idea de que en Argentina había idea así, o sea que reciclando cartones, usándolo como tapa, de ahí venía la historia de la propuesta editorial. Y descubrí que atrás había un inmigrante mexicano, pero que aparte que tenía toda una movida con el tema de la migración y un montón de propuestas poéticas alrededor tuyo. Contame primero eso, ¿cómo tu llegada a Sevilla, que fue por donde entraste a España, me imagino, ¿no? Tu llegada como inmigrante, no sé. Sí, sí, mi entrada a Sevilla fue además propiciada por el deporte. O sea, esto es una cuestión que no mucha gente sabe, Ajá. porque además en España este deporte, bueno, y en América del Sur también. Yo practiqué fútbol americano en la UNAM y en la Universidad Nacional Autónoma de México durante mi primera juventud, ¿no? Y llegando a España, yo estuve un tiempo en Córdoba y por algunos sucesos Pero es que eras familiares. muy rápido porque sos excesivamente grande, sos de mi tamaño, un poco más chico, capaz. Sí, pero Mira, yo jugaba de defensivo de los rápidos, los que están de atrás los que cubriendo el corren. Ah, Iván, me imaginé, me imaginé. entonces yo Y pasa era. en la Universidad de México, pasa lo que sabemos de la Universidad de Estados Unidos, que el deporte es como un factor dentro de una casa de estudios a la hora de becas y eso, o es diferente. No, no, mira, de hecho la UNAM, una de las dinámicas que tiene es que no beca a estudiantes porque es una universidad pública. Ah, Entonces, claro, no hay manera de darle más privilegios a unos estudiantes que otros, pero es el privilegio de jugar con el equipo más antiguo del país universitario y claro, la verdad es que es un honor. Ser Puma es un honor y jugar bien, con los Pumas de la Liga Mayor es como, ya va. O sea, y yo tuve la fortuna de hacerlo cuando era joven. qué Entonces, bueno. llegando a España, me puse en contacto con algunos equipos del país, Sevilla, el equipo de Sevilla, los Linces, que de hecho un amigo que tengo desde entonces se me casa la próxima semana, es un amigo desde entonces y le está comentando, voy a hacer Mirá. una entrevista, ahora no podemos charlar, pero es de esa época, desde la época, esto fue en el 2004. O sea, yo Bien. llego a Sevilla en el año 2004, yo ya soy mayor de edad en España, ya tengo 18 años viviendo por aquí y sinceramente pues tampoco nunca pensé que todo lo que se destaparía después del Festival de Poesía Chilango Andaluz, que es con lo que comencé en el 2006, pues llegaríamos 15, casi 16 años después a estar en dinámicas como las que Claro. vivimos actualmente, ¿no? En, Como en- este en- en las universidad. condiciones, yo, perdón que te salte de tema en tema, pero que es una historia muy rica y para ir pasando por etapas y para que la gente también vaya conociendo. Contá un poco, porque me gusta mucho el tema ese de los encuentros poéticos chilango-andaluces.
que a mí me gusta mucho la historia de que lo fueron como planificados, o sea, vos te sentaste un día, agarraste un papelito y dijiste, voy a hacer concierto de poesía, contá un poco eso. Pues mira, yo no entendía las dinámicas de la vida en España porque nunca he vivido acá, nunca pensé que iba a ser inmigrante y sobre todo en Sevilla en el verano hace mucho calor. Bueno, tú has estado ahí, sabes cómo es un Claro, horno aquello. Y en el año 2006 yo acababa de terminar justamente una relación, me encontraba un poco triste porque estaba muy solo, habían claro, pasado cosas muy complicadas y entonces, es verdad, o sea, yo agarré un papel, estaba en el Barajo Blanco, ahí en la calle de Alhóndiga, y tracé una idea. Voy a hacer un recital de poesía que se va a llamar Chilango Andaluz, en el cual voy a juntar a inmigrantes, voy a juntar a gente local que conozco, voy a hacerlo a lo largo de 5 noches seguidas en distintos bares y zonas culturales no académicos, y hacerlo como contracultural, ¿no? Esa fue mi idea. claro. Pero después seguí imaginando cosas. Imaginé que al segundo año podría ser con internet un festival entre México y España. Me imaginé que podría hacerlo también por internet en 5, 6 ciudades o 7 ciudades de Andalucía y a la vez conectarlo en México. Imaginé hasta 5 ediciones, que en la quinta edición decíamos, imaginaba, voy a hacer un gran festival de poesía iberoamericano en Sevilla y en Ciudad de México. Lo curioso es que las cosas pasaron al completo. Claro. O sea, lo que nos dio un gran poder y un gran empoderamiento fue que al quinto año, lo que estábamos haciendo como inmigrantes en un país nada acostumbrado a la inmigración, en una región donde lo cosmopolita pues no es precisamente lo Claro, al más contrario, ¿no? Porque Sevilla era como interesante. más lo tradicional, es como más, muy El suya, trabajo ¿no? Es muy, el trabajo con poetas jóvenes, el claro, trabajo con colectivos minoritarios y liderado por inmigrantes, en este caso que en ese momento era ilegal, yo creo que sigue siendo hoy en día un proyecto que Sevilla no entendió del todo porque nunca comprendió qué era lo que estaba sucediendo ahí. No, claro. Sevilla, tú sabes que De sigue verdad, siendo... lo vivía, pero le pasó por encima en realidad, ¿no? Llegó a ser cotidiano, o sea, la gente iba, lo disfrutaba, pero no le daban la dimensión de lo que realmente estaba pasando ahí. No daban la dimensión de lo que estaba pasando en un momento en que los inmigrantes estábamos ocupando y creando espacios que no existieron nunca en España, ¿no? ¿Mm? Hay otras experiencias inmigrantes en otros países donde ya se ha dado esto. En España, el boom de los 60, 70, sí es verdad que hubo ciertos chispazos, ¿no? De Claro, escritores que estaban alojados ahí, pero yo hablo también de esta inmigración ya masiva, no solamente del que iba a hacer cultura, sino ya de los habitantes que iban a trabajar en este país. Esto es muy reciente, no tienen 30 años. claro. Entonces, que un grupo de poetas generara un espacio como este, eso sí es inusual. Yo aún hoy en día que sigo en la gestión cultural, sigo rastreando un poco lo que los inmigrantes han hecho en España en los últimos 30 años y creo que es hasta los últimos 10 en los que se ha empezado a dinamizar muy bien la Claro. cultura inmigrante en España. Pero lo que hicimos nosotros hace 16 años, pues fue una cosa pionera en el país. Además, hacer uso de nuevas tecnologías, empezamos a hacer recitales dentro de videojuegos como en Second Life, empezamos a utilizar plataformas como Twitch en el Claro. año 2009 para crear estos eventos. Siempre estuvimos ahí. Y yo creo que hoy en día que tenemos un espacio propio y que hacemos y deshacemos con la voluntad del propio proyecto, ¿Mm? sí nos encontramos con la vocación de seguir trazando puentes, pero definitivamente tenemos la convicción que como inmigrantes somos un colectivo que está aportando muchísimo a una vida, a la vida cultural y social de un país que generalmente por su propia historia, pues ha sido cerrada y endogámica, ¿no? De Claro. hecho, considero que ya Contá un la poco riqueza de este país... cómo fue el nexo con los carboneros, con los cartoneros, perdón, con los cartoneros, con la editorial, con Ultramarina Cartonera. Mira, yo creo que las personas que nos están escuchando, también tengo que decirles otra cosa que quería decirles, Joaquín, es que yo a ti te conocí acá en Sevilla, Claro, participé en Diálogos con Manches también en alguna ocasión en la ciudad y hablábamos de estas cuestiones, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, la editorial Ultramarina. Ultramarina viene de un formato argentino que es el cartonero, pero Gigi Jambó Cartonera es una editorial de Uruguay que tiene también 13, 14 años y con las cuales estamos en contacto desde hace mucho tiempo. De hecho, eran mis contactos uruguayos hasta antes de que apareciera el gran Joaquín Doldán, ¿no? Era la gente que conocía como Ah, durante bien, bien, los buscaré. cierta condición. Los buscaré, serán vecinos y Se todo. llama Gigi Jambo y es como, tiene que ser Aymara. Yo creo que es
no es el español, sino de las culturas Ah, nativas de Uruguay. claro, 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 claro. Entonces, Ultramarina es una editorial en la que estamos publicando. Ahora mismo hemos llegado a 100 títulos. Los últimos 3 libros los acabamos de imprimir en edición bilingüe y los presentamos en Estados Unidos. En este momento la plataforma Placa ya tiene actividad constante en Estados Unidos, en México y en España. Somos un proyecto completamente autogestionado, es decir, no tenemos ningún sponsor, pero sí tenemos las capacidades ya de coordinación de cada proyecto, de mantenerlos vivos. Ahora mismo tenemos 26 proyectos en activo. Uno de ellos es la editorial, pero Claro. tenemos 25 más. Bueno, Entonces, aprovecho que me abriste la puertita para hablar de eso. Acabas de llegar a Estados Unidos de gira, donde también, digamos, instalaste una nueva sede de Placa ultramarina ahí en Estados Unidos. Sería el triángulo este que acabas de describir, ¿no? Estados Unidos, México y España, teniendo en cuenta además que hay gente, en cada uno de esos lados hay gente de todos los países, ¿no? sí. Mira, yo en el 2013 tuve la primera incursión a Estados Unidos y fue de un mes, pero se me abrió el mundo y al ver las oportunidades que están ahora mismo naciendo, que se están manteniendo y que van a crecer y que van a crearse para el mundo hispano. Y esto, Joaquín, que acabas de decir, es una de las cosas que a mí más me emocionó de conocer una ciudad en la que habitaban sensibilidades de todo el entorno hispano y ¿Dónde estuviste? donde ¿Dónde estuviste? Que no sé si te pregunté. en ¿En el qué primer ciudad? año estuve solamente en Ohio y en Nueva York, Ujú. pero en el último viaje estuve, que fue el cuarto tour, estuve en 13 ciudades y realmente fue de norte, de costa este al oeste. Entonces, nosotros ahora mismo en Estados Unidos tenemos como pues una pequeña embajada donde ya podemos imprimimos y distribuimos libros, pero cuando vamos para allá, pues organizamos eventos. Y a la par de que también hago una gira por distintas universidades, hablando de editoriales cartoneras, hablando de la actividad cultural del mundo hispano, hablando del mundo de edición independiente alternativo aquí en España. Es decir, es curioso porque ahora realmente lo que nosotros somos como pequeños embajadores de una tierra que nos ha acogido. Claro, Nosotros salimos hacia Estados Unidos y lo que llevamos en la maleta son proyectos sevillanos, andaluces y españoles, ¿no? Y claro. vamos para allá hablando de esto. Joaquín, tienes que vernos hablando de la Feria de Abril, de la Semana Sí, sí, Santa, sí, porque me lo claro, imagino, me parece muy loco. Contame un poco eso de Estados Unidos, claro, uno dice un mexicano de Estados Unidos y te imagina que tenés a Chuck Norris persiguiéndote para deportarte, patearte al otro lado del muro. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es cuando lo bajás a tierra, más allá de esa, también debe ser una realidad esa, pero la realidad que viviste, cómo te movías vos dentro de Estados la Unidos? realidad ¿Qué es que yo veías? creo que sí, la realidad, Joaquín, es que yo siempre que voy para allá vivo una burbuja. ¿Y en qué sentido? Es una burbuja muy plácida porque siempre llego con gente muy querida, muy amiga, que a lo mejor económicamente no es lo mejor del todo, pero siempre hay un hogar, siempre hay puertas abiertas, siempre hay fraternidad, siempre esos entornos que tenemos en Sevilla y que tú compartimos Claro, contigo, idénticos. Entonces, justamente esto es lo que nos hace reforzar la idea de que somos muy parecidos y esas diferencias que este sistema quiere reforzar como identidad de cada uno de nosotros son reales, pero no son más reales que las cosas que nos identifican como iguales, ¿no? ujú, Entonces, Estados ujú, Unidos, es verdad que para la comunidad hispana, pues han tenido ya varias décadas de trabajo y tienen espacios abiertos muy importantes que en España no tenemos. Por ejemplo, tú en Estados Unidos, pues vas a encontrar una gran cantidad de profesores universitarios, de gente que está enfrente de instituciones, asociaciones y que son inmigrantes hispanos que ujú. tienen ya un entorno que les fortalece y que les permite originar muchas cosas. Acá en España, esos espacios son minúsculos. No podemos entrar a dar clases en universidades, no podemos a veces homologar los estudios, es todavía muy complicado. Entonces, un poco viendo las perspectivas de lo que está pasando en un país como Estados Unidos, a mí me emociona en la parte positiva, me emociona mucho ver estos lugares de encuentro Claro. donde tú no eres de un país o de otro país, eres hispano. Y como hispano te encuentras horizontalmente trabajando con los demás de una manera muy horizontal. No es de que una tradición sea más importante que otra. Aquí los espacios son de convivencia y estamos todos en igualdad. Eso a mí me llama mucho la atención porque creo que ahora mismo la literatura que se está originando, tanto narrativa como poética, es una bomba.
Hay que ver a los chicanos que tienen ya 50, 60, 70 años, pero lo que está originando ciudades como Florida, Chicago, Nueva York, que son Claro. lugares de confluencia, o sea, eso a mí me resulta muy interesante. Entonces yo para acá, yo llego a España y llego a hablar de estas experiencias y llego a decir a la gente, salgan de España, salgan de Europa y vayan a América, no solamente a Estados Unidos, vamos, desde donde estás tú, o sea, Argentina, Uruguay, Chile, Totalmente. hasta el cono norte, porque realmente la vibración de nuestro continente creativo, literario, está a una altura muy grande. España tiene creo que España tiene una muy buena industria, pero a nivel de propuesta literaria y poética, hay destellos muy grandes, pero no son esos fuegos artificiales que estamos viviendo ahora mismo en América. Tú lo Claro, sabes claro. muy No, y bien. aparte yo creo que hay como, y sobre todo eso, ¿no? Aprender a pensarnos como hispanos, ¿no? Eso me parece que es todo un desafío. A mí hay un montón de cosas que siempre hablamos contigo que me parecen muy inspiradoras. Una de ellas es el hecho de llevar adelante un proyecto que en principio parece tan complejo y tan gigantesco y tan ambicioso, mucho más allá, o sea, trascendiendo lo primero que uno hace cuando se plantea en un presupuesto, en un proyecto de esto, que es justamente el presupuesto, ¿no? O sea, pensarlo, digo, va, esto económicamente es insostenible, por lo tanto no lo hago. Y vos como tenés el mecanismo contrario, vos lo haces y mientras lo estás haciendo buscás la forma de financiaciones, pequeñas financiaciones. A mí eso siempre me resultó muy inspirador. Contanos un poco eso, ¿cómo te parás vos frente a un proyecto de este? Decir, bueno, me voy a ir a Estados Unidos, voy a armar, eh, digamos, este gran mundo que estoy armando a través de, aparte, lo más denostado que debe haber dentro del mundo artístico y en particular de la literatura, que es la poesía, ¿no? Que es un poco Sí, el eje que une todo eso. sí mira, yo creo que a mí me, mi eje cotidiano es la poesía. Me gusta mucho la poesía. Me gusta mucho la poesía entendida como estos textos que permiten crear nuevos mundos, como si fueran dichos por primera vez. Tanto en el mundo visual como en la música, como en la literatura, es una visión de vida que también tiene una fortuna de poder desarrollar Joaquín, a pesar de las dificultades. O sea, hambre ha habido mucha, problemas con las autoridades policías por ser ilegal, ha habido muchos, ¿no? Pero también ha habido mucho apoyo, también ha habido mucha fuerza y cercanía de gente como tú, como esta querida familia sevillana, ¿no? Y andaluza y española que de una manera u otra me hace sentirme querido, acompañado y con mucha fuerza, ¿no? Claro, Después de eso, todo lo que es aventarse constantemente al vacío y mientras uno va cayendo, intentar que las alas salgan para que uno no se estrelle. claro. A veces pasa, pero del piso no pasamos y nos levantamos y continuamos. Los riesgos económicos siempre están ahí, porque cada uno de estos proyectos siempre lleva un presupuesto y siempre lleva ese salario que se le tiene que pagar a la gente que va a desarrollar, a los proveedores, en fin, Claro. siempre hay un proyecto, siempre hay un Sí, de presupuesto en hecho, cada hacer proyecto. libros físicos tiene. Aparte, me gustaría comentarle a la gente que los libros de la editorial Cartonera son hermosos, ¿no? Aparte de todo, son libros artesanalmente bellos. Sí, O sea, Editorial Ultramarina. Espero que nos sí, escuchen. Editorial Ultramarina, ¿ok? De sí, cartonera digital. Ahí van a poder encontrar estas fotos. ahí va. Entonces, Joaquín, también por otra parte, segundo, somos América. O sea, en México, por lo menos en mi caso, siendo un chico de barrio, pues nunca tuve la perspectiva de pedir ayudas para poder montar estos proyectos. Claro, Sabía que la guerrilla cultural puede funcionar porque pues en mis años universitarios fui parte de este aprendizaje y en España lo que hicimos fue lo mismo, es decir, no conocemos gente que nos pueda pagar esto. No tengo papeles para pedir un tipo de ayuda, pero tengo una idea y sé cómo poder desarrollarla con el paso 1, 2, 3, 4, 5 y al final cobraremos algo. Llevamos 16 años así. De hecho, mira, la Universidad de Salisbury en Maryland estudia a la plataforma con estos proyectos económicos. Cuando nos conocieron, nos preguntaron, ¿cómo es posible que ustedes hagan todo esto? Y yo les decía, pues muy fácil, lo hacemos de esta manera. Y me decían, ¿y el dinero? Les explicaba cuál era el procedimiento, que es muy sencillo, de poner el trabajo, de desarrollar el proyecto y al final cobrarlo. Les pareció insólito.
Ahora lo están estudiando, tienen ya 6 o 7, no Capaz que una más, de las 7 claves años. también es abrir muchos proyectos, ¿no? El tener muchas líneas de proyectos abierta, capaz que es una de las claves también, ¿no? Que va financiando uno con otro. Sí, económicamente la editorial es el motor. Y luego también, pues yo ofrezco servicios culturales como editor, como comunicador, como... Ahora mismo soy docente, ¿no? Doy clases en la Universidad de Salamanca, que ha sido como una de las cosas más impresionantes que me ha otorgado también este camino poético. Y eso me ayuda a sostener cosas. También no tengo hijos y esto, pues, me vuelco completamente a la cultura y a la Claro, poesía. claro, claro. Entonces, yo creo que hasta que tenga la oportunidad de poder seguir desarrollando y manteniendo estos proyectos, yo tengo la vocación, tengo el apoyo aquí en casa con mi pareja. Ya se ha dado cuenta que cuando he tenido algún problema, porque te acuerdas tú de que no pude regresar alguna vez a España, el apoyo para la plataforma es muy grande. Porque siempre tengo que decir esto. A mí me hace la entrevista frecuentemente porque soy siempre el más escandaloso y el rostro visible. Pero aquí hay mucha gente, Joaquín. Es decir, Claro, tenemos un grupo de gente que coordina este proyecto desde hace 16 años. El primero es Carlos Ramírez, el Cobra, que él es el que maqueta, el responsable en México del proyecto y que mantiene vivo esto desde entonces. Y a partir de claro, ahí hay muchos satélites que nos ayudan como becarios, gente que hace internships, gente que agarra un proyecto, lo desarrolla y después sale del proyecto. Es decir, la gente que va coordinando aquí, yo estoy haciendo unas estimaciones de los últimos 16 años y por lo menos han pasado 60 distintas coordinadoras o coordinadores de seguro, los distintos. claro. Sí, 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 sí. A mí me toca mantenerlo, me toca ser el ideólogo de una manera u Claro, otra, pero esto no se hace solo. claro, Este es este proyecto que es una utopía donde yo no puedo hacer que las cosas vayan todas para mí porque aparte no me interesa. claro. Es como un pastel muy grande que yo no me puedo comer solo y que prefiero ponerle a la mesa y lo repartimos entre quienes quieran pasarle, Es ¿no? Y eso mantiene vivo esto, eso claro. mantiene vivo esto. Es Que se alucinante. comparte. Iván, tenemos que estar terminando, pero dos cositas me gustaría hablar contigo antes de terminar. Es una, bueno, que compartir a la gente que nos escucha tu reflexión sobre que los inmigrantes son la comunidad, o la, no sé si decís la minoría o la comunidad más grande del mundo, porque claro, ¿cómo es De que lo- decís? los inmigrantes somos la nación más grande del mundo. La nación más grande del mundo, Hay- exactamente. la nación más grande del mundo somos los inmigrantes. Y creo que en el tema inmigrante, Joaquín, hay que empezar a cambiar los discursos. O sea, nosotros como inmigrantes y nosotras y nosotres somos una aportación inmensa para las zonas a las que llegamos. Más que un Claro, problema, somos una oportunidad. Y una claro, oportunidad que bien trabajada y bien o sea, de una manera limpia, podemos originar grandes proyectos, grandes aportaciones y las hacemos todo el tiempo. Aunque no aparezca en los medios de comunicación, claro, claro. nosotros Me estamos parece todo el alucinante tiempo. porque nosotros en Uruguay hace unos años se está viendo un fenómeno de inmigración, está viendo mucha gente de República Dominicana, de Venezuela, de Cuba también, que han venido acá a Claro, Uruguay en años pasados y se ha quedado como una nueva oleada de inmigración que siempre aporta mucho el hecho de tener esa cabeza de lo importante y lo rico que es para una cultura recibir gente de otro lado, ¿no? Yo le decía a muchas amigas y amigos, a mí me va a gustar mucho cuando vea uruguayos cuya abuela sea una señora cubana que está allá en La Habana, claro. ¿no? Me parece una hermosura lo que le puede pasar a nuestra nación con esa riqueza y saliendo un poco de la burbuja. Y lo último que te quería comentar es, bueno, aprovechar, en realidad no comentarlo, sino compartir contigo de mandar un abrazo al cielo a Pablo Rodríguez, sí, Pablo Rodríguez Burón, que es un autor de Ultramarina, que falleció sorpresivamente, nos enteramos hace muy poquito. Era el autor de Turistia, una novela de ciencia ficción que nos gustaba muchísimo, que buscaremos la forma de, a ver si desde el punto de vista digital, compartirla, buscar la forma no sé, ojalá la puedas ir, capaz que vos podés buscar la forma de ir subiéndola por capítulos, no sé, algo para homenajearlo. Y queremos aprovechar, me gustaría contigo hacerle un homenaje Pablo, porque la verdad que fue para mí muy choqueante, porque yo un tipo que apreciaba mucho. Yo he compartido muchas presentaciones del libro con él y ahí nos está mostrando la tapa de Turistia, que no, la gente de la radio, pondremos la imagen en la radio para que lo vean. Y la verdad que fue muy choqueante, un muchacho joven, 41 años, y
Así que quería aprovechar este momento contigo para recordar a Pablo. Claro. Mira, nosotros estamos muy conmocionados. Vamos, o sea, cuando recibí la llamada el viernes pasado fue un shock. Y fue compartirlo con la comunidad de la editorial que lo quería mucho, lo queremos mucho a Pablo, ¿no? O sea, Claro, tiene siguió, un encanto es ese. ya menos de una semana, yo no lo pillo todavía del todo aún. Tengo que hablar con Elena y una de las cosas que tengo que hacer con ella es preguntarle qué vamos a hacer con Turistia, porque ya me han pedido más libros de la distribuidora, es decir, se va a mover el título, pero yo quiero ponerlo en descarga gratuita el libro en cuanto sea posible y cuanto pueda hablar con Elena, porque es una gran novela. Está Estaba escribiendo buenísima. también ya mucho, estaba escribiendo mucho, Pablo, para seguir, darle continuidad. A otra editorial muy querida, Candaya, ya tiene un texto inédito de él que ojalá algún día pudiera verse a Ojalá, la ojalá. luz. Y con Candaya será excelente, que es una editorial que admiramos muchísimo. Pero es muy duro, ¿no? Es muy difícil cuando un autor, amigo, gente que quieres, pues parte tan joven, ¿no? Con 41 años, y en fin, es una tragedia. Es una tragedia, La Joaquín. verdad que sí. Sí, Nosotros, bueno, sí. no queremos irnos con el sabor amargo, pero bueno, queríamos aprovechar este encuentro contigo, mandarte un abrazo grande. Repetiremos porque vamos a seguirle, nosotros vamos a hacer la sede de Placa en Uruguay, lo tenemos acá, así que muchas gracias, Iván, con este encuentro. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir escuchando uno de los temas de tu grupo, ¿puede ser? Porque el Why hombre we es owe, músico también. Why we owe. Guayo, vamos a Pero escuchar un tema el hit. ¿Cómo era el nombre del hit? Ahora no me sale, pero es en inglés. el nombre más pretencioso que pudimos encontrar es Aurora catches the time while she loses the race. Ahí va. Espectacular e irrepetible. Lo vamos a escuchar ahora mismo. Un abrazo grande, Iván. Un abrazo muy grande, Joaquín. Gracias por todo.